Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, para dar comienzo a nuestro oficio vespertino ya del final de la semana. Seguimos, hermanos y hermanas, trabajando, aprendiendo acerca de la fe, algo tan importante y tan necesario en estos días, en estos tiempos de incertidumbre, de crisis y en estos tiempos tan complicados. En esta noche, hermanos, vamos a seguir orando y hoy vamos a poner nuestra intención de oración en un aspecto importantísimo para nuestra vida cristiana, de una manera personal, y es nuestra devoción, nuestro hambre, nuestro deseo de tener un encuentro con la palabra del Señor, de que la palabra del Señor la veamos como la semilla que ese sembrador salió a sembrar de la parábola de Jesús y que encuentre una tierra buena en nuestros corazones. Que el Señor pueda acrecentar en nosotros el amor por su palabra y que realmente sea para nosotros algo vivo, algo eficaz, algo que cumple el propósito para el cual Dios los envía, algo que no vuelve vacío a las manos de Dios. Esa palabra que, como dice el salmista, es la lámpara a nuestros pies. Así que, hermanos, que de verdad podamos pedirle en esta noche que Dios nos conceda esa gracia, la gracia de tener hambre y amor por su palabra. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche bendecimos tu santo nombre, agradecemos poder estar aquí viniendo ante tu presencia con acciones de gracia, con nuestros corazones abiertos para experimentarte, para sentirte, para escucharte, para que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Señor, queremos pedirte que nos concedas la gracia de que se acreciente en nosotros el amor por tu palabra, que tú pongas hambre y sed de tu palabra en nuestros corazones. Y en estos días que estamos esperando, que tú siembres tus promesas también en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todas las palabras que estamos recibiendo, tus promesas, puedan ser sembradas en nuestros corazones y podamos ver el fruto que tú nos quieres dar. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues damos comienzo a nuestra liturgia en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer, hermanos, el párrafo número 3 que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermano. Señor Jesús, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos tantas veces de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia con un corazón contrito
confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Bien, vamos a leer ahora un salmo. Ayer leíamos el salmo número 40 y hoy vamos a leer el salmo número 41. Salmo 41, que dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Señor, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea, Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta aquí llega el Salmo en este día y, hermanos, continuamos con nuestro estudio de fe en tiempos de crisis. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante acerca de la fe, aprendiendo nuevos detalles, nuevos principios, cosas que nos pueden ayudar de una manera práctica en estos tiempos complicados. No se nos olvide, hermanos, que desde el primer día dijimos de la importancia de qué elegimos. Tenemos montones de razones para sentirnos desanimados, para sentirnos tristes, para sentirnos preocupados, ansiosos, y dependiendo de la gravedad que cada uno va viviendo de esta pandemia, pues evidentemente se viven cosas más difíciles y más duras unas que otras. Pero finalmente nosotros decíamos, podemos quedarnos desanimados o podemos elegir trabajar la fe. Y la razón de hacer estos estudios, hermanos, es para que nosotros como cristianos podamos de una manera práctica vivir la esperanza que es contra toda esperanza. Me estaba acordando de un pasaje, que lo voy a leer, por cierto, ya que lo digo, lo voy a leer. Un pasaje que habla precisamente Pablo en la epístola a los Romanos y que es muy importante, es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento que podemos leer acerca del tema de la fe. Del capítulo número 4, el capítulo entero se titula El ejemplo de Abraham. Y a mí me encanta leer este pasaje de Romanos 4, versículos 16 en adelante. Lo vamos a leer a modo de introducción al tema de hoy.
Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. Fijaros lo que dice ahora. Delante de Dios, a quien creyó Abraham, a quien creyó Abraham. Y ahora, hablando de Dios, dice, el cual da vida a los muertos y llaman las cosas que no son como si fuesen. Y ahora, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. El ejemplo de Abraham, cómo tenemos que aprender a creer en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho otra vez la promesa. ¿Qué promesa te ha dicho a ti el Señor? La promesa, lo que se le había dicho era, así será tu descendencia. Y entonces no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, otra vez la promesa, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros estos días, hermanos? Fortaleciéndonos en la fe, pidiéndole al Señor que nuestra fe crezca, pidiéndole al Señor que nuestra fe sea fortalecida. ¿Y cómo fortaleció la fe? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos y hermanas, Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido en nuestras vidas. De verdad que es maravilloso si elegimos la fe en vez del desánimo, porque vamos a ver las bendiciones del Señor cumplidas en nuestra vida. Hay un texto con el que quiero empezar el tema que en el día de hoy se va a llamar, vamos a hacerlo posiblemente en 2 partes, no creo que me dé tiempo a decirlo todo. El tema se llama perseverancia en la fe. Este es otro de los secretos. En la fe hay que perseverar. Perseverar. Yo quería poner un ejemplo, pero no lo quiero decir en plan de alarde, sino en plan de ejemplo. Podría ser otra persona, da el caso que he sido yo, pero podría ser otra cualquiera. Hoy todo el día estaba lloviendo. Y yo todos los días tengo la costumbre de andar por lo menos aproximadamente entre 7 y 8 kilómetros. Todos los días. De lunes a domingo. Y además, como tenemos estos artilugios, los móviles, en los cuales se nos cuentan los pasos y se nos cuentan los kilómetros, no hay duda. Uno mira la aplicación y ya sabe lo que lleva andado y dice, pues me queda todavía esto por andar. Así que esta tarde, aquí en Dos Hermanas, donde yo vivo, estaba diluviando. ¿Cuál es la solución? La solución es ponerme un chubasquero, coger mi paraguas e irme a andar bajo la lluvia. Y alguna gente dirá, este tío está loco, ¿eh? Este hombre está loco. ¿Cómo se le ocurre salir a andar con la lluvia? Pues es la manera de perseverar. Recuerdo cuando hacía bicicleta, la que tenía la vendí, por eso no hago ahora bicicleta, pero yo hacía bicicleta, yo salía con mi bicicleta todos los días. Y salía los días de lluvia. Entonces me ponía un chubasquero, me ponía las gafas de ciclista y con la lluvia pues la verdad es que ves bien poco, ¿no? Pero bueno, así salía yo, todo mojado. Entonces yo llegaba a mi casa todo empapado y me metía una ducha de agua caliente y así hasta el siguiente día. Eso se llama perseverar. Es decir, sé lo que tengo que hacer y no voy a poner excusas para no hacerlo. Y a veces, para perseverar, uno tiene que hacer cosas que no le gustan tanto. Ahora, fijaros, este versículo maravilloso de Hebreos capítulo 12, versículo 1, fijaros lo que dice. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, alrededor nuestra, tan grande nube de testigos, fíjate lo que dice. Este es el secreto para perseverar. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros.
Lo voy a repetir porque es un versículo maravilloso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, recordar que el capítulo 11 de Hebreos es lo que se llama el capítulo de los héroes de la fe, y ahí han aparecido personajes precisamente como Abraham, los héroes de la fe. Y sigue diciendo él, tan grande nube de testigos, esos héroes de la fe. Dice, despojémonos, quitémonos el peso, el pecado, que tan fácilmente nos enreda. Y si estamos enredados, no podemos correr con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Hermano, la vida cristiana es una carrera que tenemos que correr de manera personal cada uno de nosotros. Y lo que queremos es que esa carrera, ya que hemos utilizado esta metáfora, este símil, lo que queremos es terminar esa carrera. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, queremos terminar esa carrera? Me imagino que a esta pregunta todos responderemos, yo quiero terminar la carrera. Estamos viendo diferentes cosas. Hemos visto, ahora estaba hablando de Abraham, pero hemos hablado también de Josué. Hemos hablado de la oración de Jabes. Esa mujer en la multitud que se abre paso para tocar el manto de Jesús. Hablamos el primer día de David. Hemos visto la perseverancia de diferentes personajes en la Biblia. Se me viene a la mente también el personaje de Nehemías. Hay un libro que se llama Nehemías, otro libro se llama Esdras, en el que se habla de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y cómo tuvieron que perseverar frente a diferentes obstáculos para finalmente conseguirlo. La Biblia nos dice que la vida nuestra es como una carrera. Y yo diría que más que una carrera, la imagen más interesante es como un maratón. No es una carrera de sprint que vamos a recorrer 100 metros en muy poco tiempo. Más bien estamos hablando de un maratón. Es decir, una carrera de tiempo, una carrera larga. Como estamos viniendo y diciendo la verdad, hermanos, es que hay mucha gente, tristemente, desdichadamente, que no terminan la carrera bien. Nos desalentamos, nos distraemos, nos herimos, nos vamos por la tangente y en realidad al final resulta que muy poca gente llegan y terminan bien en la vida. Muchos lo dejan. ¿Cuántos cristianos conoces tú que un día dijeron, ya no voy a la iglesia, luego empezaron a decir, no necesito a la iglesia, estoy bien con Dios en mi casa, y de pronto te lo encontraste y ya ni siquiera necesitaban a Dios? Abandonaron tristemente los caminos del Señor. ¿Cuántos dejan muchas cosas sin terminar en la vida? ¿Cuántos empezamos cosas que luego no terminamos? Empezamos una cosa, nos cansamos, nos aburrimos, nos distraemos, lo que sea, y nos ponemos a hacer otra. En la trayectoria de nuestra vida seguramente tendríamos un montón de escombros, de proyectos que no terminamos, compromisos incumplidos, promesas rotas, sencillamente porque nos vino el desánimo. Así que si te has desanimado alguna vez en tu vida, este es un buen estudio que puedes recibir en el día de hoy. Porque vamos a ver cómo podemos terminar lo que empezamos cuando lo que sentimos precisamente es querer dejarlo. La Biblia dice que hay 4 cosas que tenemos que hacer si queremos terminar la carrera bien. Yo espero que me va a dar el tiempo esta noche de 2 de ellas. Mañana, el domingo, diremos otras 2. La primera de ellas lo hemos leído ya en el texto. Se trata de deshacernos de las distracciones. Deshacernos de las distracciones. Y esto me recuerda cuando estábamos haciendo los estudios acerca de la aproximación a Jesús y no sé si alguien se acuerda que yo dije algo así como que Jesús era una persona centrada. Él no estaba desorientado, él no estaba disperso, él estaba centrado en un proyecto. Y ese proyecto se llamaba el reino de Dios. Ese era el centro de Jesús, el reino de Dios. Así que tenemos que deshacernos de las distracciones que en definitiva no nos dejan correr
la carrera de la vida de la manera en que Dios nos dijo que la teníamos que correr. Si vemos Hebreos capítulo 12, versículo 1, yo lo voy a apuntar aquí un segundito, lo vamos a ver en la Biblia rápidamente. Hebreos 12, versículo 1. Fijaros, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También dice que tenemos que deshacernos en nuestra vida de cualquier impedimento y del pecado que tan fácilmente nos detiene. En la versión de la Reina Valera dice nos enreda. El peso, el pecado. Cuanto menos peso llevamos encima y cuanto menos pecado, que finalmente es un peso espiritual sobre nosotros, llevamos, más fácilmente corremos la carrera. La costumbre en aquella época en la que se escribió la carta, cuando se hacían los Juegos Olímpicos griegos, era que los que corrían completamente desnudos, totalmente desnudos, era como corrían. Sin ningún peso, porque esa era la manera más rápida de poder correr. Dios nos ha creado, hermanos y hermanas, para que corramos una carrera única, personal. Solo tú puedes correr la carrera de tu vida. Solo yo puedo correr la carrera de mi vida. Cada uno de nosotros tenemos una vida diferente que vivir, una carrera diferente que recorrer. El problema es que la gente quiere que corras su carrera. A lo largo de la vida la gente impone sus expectativas ante ti. Así, quiero que recordéis a cuántos de vosotros vuestros padres os insinuaron y algunos hasta impusieron sus expectativas acerca del tipo de vida que debías de vivir. La gente con la que trabaja, los amigos, gente con buenas intenciones que ha puesto todo tipo de expectativas en ti y en realidad, finalmente, no son otra cosa que distracciones, porque tú no puedes vivir la vida de otras personas, solo puedes vivir la vida que Dios quiso para ti. No vamos a terminar la carrera bien a no ser que nos hagamos cargo de nuestra propia vida, porque la que quieren que vivamos los demás, lo que hacen es sobrecargar con distracciones. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Pablo nos enseña cómo la clave para terminar una buena carrera es que la vida la simplifiquemos. Simplificar la vida. Librarse de la sobrecarga, deshacerse de las desviaciones, eliminar las distracciones, las cosas que nos hacen perder el tiempo, que nos alejan de lo mejor que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y aquí surge la pregunta del millón: ¿qué puede estarte distrayendo la misión de tu vida? ¿Qué te distrae de realizar el propósito por el que tú y yo, me incluyo, estoy en la tierra? Cuando estaba diciendo la palabra simplificar la vida, me recordaba el sistema capitalista en el que vivimos, y no soy comunista para nada. Hablo del sistema capitalismo, el consumismo, el sistema consumista, mejor dicho que capitalista, el sistema consumista. Me venía a la memoria en una ocasión que estaba yo en Indianápolis, y estaba en casa de un matrimonio, y la señora le encantaba ir a una cosa que es costumbre en Estados Unidos. La gente abre sus cocheras de las casas, sus garajes, le llaman allí, y sacan todos los cachivaches que tienen y los sacan a la calle, le ponen un precio y en toda la calle todo el mundo está vendiendo cachivaches. Yo ir a ese tipo de cosas, que los latinos le llaman venta de garajes, no sé cómo se diga en inglés, me hizo darme cuenta la cantidad de cachivaches que la gente acumula en su casa. Había una cosa que me impactó tremendamente, que fue una familia con una niña que tenía, para que os hagáis una idea, la niña tenía 3 años. 3 años. Pues tenían, no sé si habéis visto esos percheros que tienen ruedas, que tienen a veces en las tiendas,
Pues imagínate dos percheros de unos 2 metros de largo, el perchero, con sus ruedas, totalmente lleno de ropitas de la niña. 2 metros más 2 metros. Tú echa cuenta la ropa que había ahí de niña. Pero a mí lo que más me sorprendió era que la mitad de esa ropa, por lo menos, estaba con la etiqueta de ropa nueva. Es decir, no le había dado tiempo a ponerle la ropa nueva a la niña de la cantidad de ropa que tenía esa niña. La sociedad de consumo. ¿El problema cuál es? Que para... Ahí ya me lo han puesto en inglés. Ahora me tendría que decir cómo se pronuncia, porque aquí viene el problema. Se escribe de una manera, se pronuncia de otra. Yo creo que será algo así como garage sale o algo así. No sé. Bueno, la cuestión. Pero es que resulta que para comprar esa ropa a la niña tienen que echar un montón de horas trabajando. Por lo tanto, esto es una rueda de consumismo. Y hoy Pablo nos anima a que para correr bien la carrera tenemos que simplificar nuestra vida, liberarnos de la sobrecarga, deshacernos de las desviaciones, eliminar las distracciones, las cosas que nos pueden hacer perder el tiempo. Y son tantas cosas, yo puedo decir algunos ejemplos. Por ejemplo, una cosa, vale, parece que lo he pronunciado medio bien. Una de las cosas que nos va a distraer es el que tratemos de ser como otras personas. Dios nos ha creado así como somos. Dios no quiere que nos parezcamos a otros. Dios no quiere que todos seamos iguales. No. Nos ha creado diferentes, diferentes pelos, diferentes ojos, diferentes cejas, diferentes cuerpos, diferentes gustos, diferentes talentos. Hay tantas diferencias de uno y de otro que es una pérdida de tiempo tratar de querer ser como otra gente. Otra cosa es cuando tratamos, como he dicho antes, de hacer la riqueza y la acumulación la primera meta de nuestra vida. Ya lo dijo Jesús claramente, nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Lo que pasa es que lo interpretamos como nos da la gana, le damos la vuelta y seguimos haciendo lo que queremos. Pero es la riqueza, es decir, si la riqueza es la primera meta de mi vida, obviamente el propósito de Dios no es la primera meta. Entonces, ¿cómo estoy? Estoy distraído. Los hábitos también nos pueden distraer de terminar bien nuestra carrera. Tener amigos de tipo equivocado también nos pueden distraer de lo que Dios quiere hacer con nosotros en la tierra. Aparece hoy más que nunca la televisión y podríamos decir las series de televisión, los Netflix, los Amazon Prime, etcétera, etcétera. Las cosas buenas te pueden distraer. Yo no digo que veas películas malas, eso ya sería todavía peor. Hay cosas buenas que se pueden ver, pero nos distraen. La Biblia, hermanos, nos enseña que tenemos que aprender y ser prácticos y deshacernos de esas cosas. Pero dicho esto, la mayor distracción de todas es nuestro pasado. Fijaros qué curioso. El pasado nos impide terminar la carrera. Nos sobrecarga. Hay tanta gente sobrecargada con remordimientos de las cosas malas que yo me meto también, que hicimos, o con resentimiento, las cosas malas que nos hicieron a nosotros. Cuando andamos con remordimiento o resentimiento, o vergüenza o amargura, vergüenza de las cosas que hicimos o amargura por las cosas que nos hicieron, es como querer correr la carrera con 2 bolsas de basura sobre los hombros. Esa sería una imagen adecuada. Nos va a hacer que vayamos más despacio, más lento. Nos va a hacer que nos atasquemos, que nos vayamos por la tangente, que tropecemos con los otros, que tropecemos incluso nosotros mismos. Mantener abiertas esas heridas del tiempo pasado y negarnos a olvidar y continuar golpeándonos por alguna mala decisión que hicimos en un tiempo atrás. Eso es una distracción terrible. Nos impide definitivamente correr la carrera que Dios quiso para cada uno de nosotros. Pablo dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos de todo peso. Hermanos, despójate,
Si tienes que hacer incluso una lista, yo te animo a que la hagas, si es el caso. Una lista de remordimientos, cosas que sabes que no has hecho bien. Una lista de resentimientos, cosas que te han hecho mal a ti. Yo haría una lista izquierda y derecha y vendría en oración al Señor y le diría al Señor, Señor, esto lo entrego a ti, perdono a las personas que me han hecho mal, perdóname por lo que yo he hecho mal y que nunca más tenga que acordarme de estas cosas. Concédeme, Señor, esa gracia. Y cogería ese papelito, lo quemaría en un plato, no vayas a meter fuego a tu casa, coger el papelito encima de un plato, lo quemo simbólicamente, como que ya no te quieres acordar. Deshazte de esas cosas que te impiden correr la carrera. ¿Cuántas veces me ha pasado cuando he dado consejería y he tenido que escuchar testimonios de personas que abren su corazón y me cuentan el mal que le han hecho, las cosas por las que han pasado? ¿Y cuántas veces me ha pasado de cometer el error de preguntar, y hermano o hermana, ¿cuántos días hace que te pasó eso? ¿Eso que te pasó la semana pasada o la otra? Y la gente me han dicho, no, si eso me pasó cuando tenía 20 años y la persona tiene 60. Y me lo está contando como que le pasó la semana pasada. 40 años cargando esas bolsas de basura en las espaldas. Hermano, te animo a que puedas deshacerte de eso. Me viene a la imagen una escena de película que para mí es una de las escenas más bonitas del cine. Es una de mis escenas preferidas. La película se llama La Misión. Los artistas son Robert De Niro y Jeremy Irons. Son los dos artistas principales de la película. Se llama La Misión. Hay una escena en la que Robert De Niro, que hace de un español que se dedica a cazar indios en la selva para que les sirvan como esclavos, y luego los vende como esclavos. Es muy temido porque es muy sanguinario. Tiene una pelea con su propio hermano que comienza a salir con su novia o algo así, y no tiene, de la furia que le entra, mata a su hermano. Entonces, como era en un duelo de aquella época y era un duelo de uno contra otro, pues no implicaba cárcel, pero el remordimiento que a él le entra no lo deja vivir. Entonces coge lo que es su armadura metálica de aquella época, del siglo XVI, la mete dentro de una red y la va arrastrando por toda la selva y se marcha con unos misioneros jesuitas al sitio donde antes se iba a cazar a los indígenas. Cuando llega donde ellos están, inmediatamente los indígenas se dan cuenta que es él. Y hay un momento de tensión en la película, pero la diferencia es que los indígenas ya estaban siendo catequizados por los misioneros. Se acerca un niño con un cuchillo y él piensa, ha llegado mi hora. Y a lo mejor eso era lo que esperaba, que lo hubieran matado y así terminar con los remordimientos, con ese peso que llevaba en la espalda, con su armadura, todo pesada, metálica. Y de pronto el jefe de la tribu le da una indicación al niño y, para sorpresa de todos, perdonadme que os voy a expoliar la película, pero es bueno que incluso si la puedes ver entera, te aconsejo que la veas. Muy bonita. Para sorpresa de todos, ese niño coge y con el cuchillo lo que corta precisamente es la cuerda que une a la red con que lleva la armadura, para quitársela a él de su espalda. Coge la armadura y la tira por el barranco y cae en el río, como diciendo, te liberamos. Ahí de pronto uno entiende lo que es la gracia de Dios. Ellos tenían todo el derecho para haberlo matado por tanto sufrimiento que les había acarreado. Sin embargo, van a actuar bajo la gracia de Dios, y aunque merecía morir, no, estoy diciendo una escena nada más, tranquilo, mira, solamente digo la escena, es que merece la pena que la veáis. Consejo, preparar pañuelos, porque yo nada más pensando en la escena ya estoy aguantándome las lágrimas,
y tú cuando lo veas y encima con la música que es maravillosa, es una de mis músicas preferidas, pues entonces ya no te cuento. Así que esa carga pesada que llevamos, que el Padre nos conceda la gracia de cortarla y quedemos completamente libres para poder correr bien esa carrera. Pablo tenía muchos motivos de los que arrepentirse, muchas cosas, pensarlo. Antes de ser creyente en Jesucristo, lo hemos catalogado, creo que la mejor descripción es que era un terrorista religioso, ni más ni menos. Iba por ahí matando gente. Así que Pablo tenía de verdad mucho de lo que arrepentirse. Pero fíjate lo que él dice, olvidando lo que está detrás. Olvidando lo que está detrás y mirando hacia adelante, metiendo hacia el supremo llamamiento. Vamos a leerlo, se encuentra en la epístola de los Filipenses. Vamos a leer 2 o 3 versículos en contexto creo que merece la pena que lo podamos leer. Es otro pasaje maravilloso. Es un pasaje realmente maravilloso. Fijaros lo que dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, está hablando de una carrera, sino que prosigo, ahí prosigue, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, otra vez centrado, una cosa. Pablo no dice, estoy en 20 cosas a la vez. No, una cosa. Y era el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y decía, yo estoy en una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No son maravillosas estas palabras, hermanos y hermanas? Olvida lo que está detrás. Olvida lo que está detrás. Olvida. Extiéndete a lo que tienes por delante. Y ese que tienes por delante, acordaros que precisamente decíamos que en este tiempo de coronavirus ni siquiera podemos planear años vista, porque no sabemos qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Esta mañana me daban noticias de gente muy cercana a mí en Monte Quinto que están en el hospital con COVID. Una población cercana a Dos Hermanas. Gente muy cercana a mí, que están ahora con COVID. Hace 3 semanas yo tenía unos estudios bíblicos en su casa. Y ahora están con COVID. Hermanos, hermanas, no podemos planear cosas a largo plazo, de años. Así que este versículo lo aplicamos para extendernos a lo que Dios tiene por delante ahora, no dentro de 5 o 6 años. Es muy fácil postergar las cosas, hermanos. Olvidemos lo que está detrás, extendámonos hacia lo que está delante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al premio. Hay un premio. Voy a hablar también del premio. Es importante que sepamos que hay premio. Cuando dice en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acerquen a Él sepan que Dios es galardonador de los que le buscan. Hermanos y hermanas, si buscamos a Dios tenemos un galardón en la tierra, pero también en los cielos. No solamente en los cielos, también en la tierra Dios nos da galardones. Pablo nos está diciendo que Él no va a dejar que las cosas de su pasado le detengan. Él tiene una carrera que correr. Él se enfoca en la meta, no en las heridas que nos han hecho, en las heridas que yo he hecho tristemente, infelizmente a otra gente, a lo mejor sin quererlo. En el caso de Pablo, por voluntad propia, hizo daño a las personas por voluntad propia. Se tuvo que arrepentir, se tuvo que pedir perdón a Dios, pero no se queda detenido en el pasado. No se queda detenido. Así que, hermano, olvidemos lo que está detrás. Para ser persistentes en la vida, para terminar lo que empezamos, tenemos que guardar energía emocional para nuestro futuro y no para el pasado. Enfoquemos toda la energía que Dios nos da,
no en preocupaciones y en arrepentimiento y remordimiento del pasado. Tenemos que deshacernos de los rencores en contra de otra gente, deshacernos del remordimiento, tenemos que dejar ir el dolor. La Biblia dice en un pasaje maravilloso, Isaías 43, te aconsejo que leas los primeros versículos, aunque yo voy a decir el 18 nada más, pero tú lees los primeros versículos también, que están llenos de promesas. En el 18 dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque te van a distraer. La segunda cosa que tenemos que hacer es, lo he dicho, lo voy diciendo ya dando pistas, recordar la recompensa. Con este voy a terminar, mañana seguiremos, que queda mucha tela que cortar todavía de perseverar. Tenemos que acordarnos de la recompensa que Dios tiene ahí afuera, delante de nosotros. No podemos correr la carrera bien si no tenemos el ojo puesto en la meta. En la meta hay recompensa. Si vamos a terminar bien en la vida, tenemos que recordarnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos proponemos cambiar? ¿Por qué nos proponemos acercarnos a Dios? ¿Por qué hemos orado al principio del estudio de que el Señor nos dé amor por la palabra? Hambre de querer encontrarnos con la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque de otra manera, si no nos recordamos por qué hacemos lo que hacemos, vamos a terminar pensando, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a dar ofrendas en la iglesia? ¿Para qué voy a limpiar la capilla? ¿Para qué voy a dar mis diezmos? ¿Para qué voy a dar limosnas a los pobres? ¿Para qué voy a estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué voy a hacer este esfuerzo? Lo que está detrás de lo que determinas muestra cuánto vas a durar en lo que haces. Es decir, si el por qué voy a hacer las cosas es porque estoy esperando una gratificación inmediata, me va a durar 5 minutos. Si no viene, voy a parar. Por eso hay tanta gente que abandona el gimnasio, porque no es de un día para otro. Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo spinning en el gimnasio, estaba yo ahí todo concentrado, poniendo todas mis fuerzas, pensando que yo era ya un máquina, y de pronto el instructor nos dice, estábamos no recuerdo en qué mes era, algo así como septiembre de un año, y nos dice, algunos piensan que la operación bikini se empieza en mayo, y yo os digo que el que no haya empezado en marzo de este año no va a llegar a junio del que viene. Estaba diciendo en una cantidad de meses que yo decía, Dios mío, entonces ¿cuánto hace falta para que uno se ponga en forma con la bicicleta? Perseverancia. No es algo instantáneo. Es una gratificación a corto plazo, entonces nos va a durar muy poco. Pero si la gratificación la estamos esperando a largo plazo, entonces sí vamos a perseverar más. Pero el único porqué detrás de lo que hacemos, que nos hace durar a lo largo del camino de la vida, a través de los tiempos difíciles como lo que estamos viviendo ahora, con los que nos tenemos que enfrentar en la vida, en más de una ocasión, es nada más y nada menos, hermanos y hermanas, la recompensa eterna que Dios nos va a dar. Y esa recompensa eterna va a durar, como dice la palabra, una eternidad. Así que cuando sentimos la tentación de dejarlo todo, cuando sentimos que ya no somos capaces de más, que no vamos a llegar, a veces la única cosa que nos va a hacer que sigamos persistiendo es que pensemos, quédate con esta frase, mi fe va a ser recompensada. Hermanos y hermanas, esta es una verdad de Dios. Nuestra fe es recompensada. Lo he dicho antes, aquellos que se acercan a Dios tienen que saber que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tú estás buscando a Dios? ¿Estamos buscando a Dios? Si tú estás buscando a Dios, hermano y hermana, quédate con esta idea esta noche. Tú vas a recibir un galardón. Tú vas a recibir una bendición. Una bendición muchísimo mayor
que el esfuerzo que tú vas a tener que hacer para persistir en la fe. Hay a veces, cuando hablamos de esto de la recompensa eterna, a veces tenemos una idea un poquito equivocada. Fijaros que hay un imaginario popular muy arraigado, que cuando uno piensa en la recompensa de Dios, piensa en el cielo, se imagina una balanza. En un lado ponen las obras buenas, en otro lado ponen las obras malas. Eso en realidad es algo que viene parecido, no viene en la Biblia, esa balanza no viene en la Biblia, y sí viene en el famoso libro de los muertos de los egipcios, donde hay una balanza y está ahí el dios de la muerte, y ponen tus obras y al lado ponen una pluma ligera, dependiendo del valor que han tenido tus obras. Si la pluma pesa más, entonces te vas al inframundo, te vas ahí a lo malo, pero si tus obras pesan más que la pluma, entonces tienes un mejor destino. Pero eso no viene en la Biblia, eso no viene en la Biblia. Es decir, Dios no nos recompensa basándose en una balanza de pesas. Quítatelo de la cabeza, así no es. Por otro lado, es un motivo de alegría que no sea así, porque si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros, si ponen obras buenas y obras malas, cuál ganaría? ¿Cuál piensas tú que ganaría? Hay que ser sinceros y honestos. Dios nos recompensa basándose en una cosa llamada gracia, de la que ya hemos hablado al principio. La gracia significa nada más y nada menos que todas las cosas malas que hemos hecho, todos los pecados que hemos cometido, que Dios lo borra y lo perdona. Cada uno de ellos, todos ellos, siempre y cuando ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Gracia significa que cada cosa buena, esto también, que yo hago por fe, ojo, Dios la va a recompensar. Todas las cosas. Es decir, cada palabra que yo hable por fe, Dios la va a recompensar. Cada pensamiento, cada oración que yo haya orado con fe, Dios lo va a recompensar. Cada acción de fe, Dios la va a recompensar. Cada una de ellas. Eso es lo que tú y yo tenemos que mirar hacia adelante. Dios nos ha hecho, nos ha moldeado para mirar hacia adelante, a la recompensa. Hay recompensa a aquellos que creemos, que andamos por la fe. No nos quepa la menor duda. Y estamos en tiempos difíciles, hermanos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos tiempos difíciles? ¿Qué hacemos cuando estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida? Cuando, por ejemplo, el fin de semana ya no es lo suficientemente largo para ayudarte a seguir adelante. Hay mucha gente que dice, bueno, llega el viernes, por fin ya no tengo que ir a trabajar, ahora el fin de semana, pero ahora llega el lunes por la mañana y tienes que ir otra vez al trabajo. Y no veas tú el jefe que tienes en la empresa, o no veas el trabajo lo complicado que está, o los que ni tienen trabajo. Entonces, hay muchos momentos en la vida cuando el único impulso que nos va a ayudar a pasar por ellos sabiendo que vamos a terminar bien, para animarnos en los tiempos difíciles, es saber que Dios tiene una recompensa que nos va a dar personalmente y que está allá afuera. Algunas veces incluso nos miramos nosotros mismos y pensamos, ¿por qué no me motivo? ¿Por qué no soy capaz de motivarme? Algunas veces la razón es ni más ni menos que necesitamos una motivación mayor, una motivación más alta. Necesitamos la motivación que puede venir de la recompensa que Dios le va a dar a las personas por serles fiel. No hablamos de motivación interna o externa, sino la motivación eterna que nos mueve para siempre. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Fíjate que todo lo que estamos hablando se resume en ese versículo. Lo repito. A fin de que no os hagáis perezosos. Es decir, que perseveréis, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia heredan las promesas. ¿No es maravilloso pensar que si desarrollamos la fe y tenemos la paciencia, hay bendiciones maravillosas que Dios nos tiene preparadas? No solamente aquí en la tierra, sino cuando estemos con Él en el cielo, cuando nos encontremos con Él, ese abrazo de amor, ese abrazo de bendición, ese abrazo de paz, ese abrazo de he llegado al sitio que tenía que llegar, ya no hay ninguna ansiedad, ninguna depresión, ningún nerviosismo, ninguna duda. He llegado al sitio, al abrazo del Padre bueno, al abrazo de Jesús, al lugar de la infinita paz, al lugar del infinito amor, al lugar de la infinita alegría. Ninguna preocupación, ninguna incertidumbre, ningún desasosiego, todo es pura paz, pura alegría, pura posibilidad. Ya eso de por sí, hermanos, es una bendición que me faltan palabras para poderlo describir. Pero además de eso, Dios nos tiene preparado recompensa. Y ya Jesús se lo dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya porque va a construir moradas para nosotros. Vas a tener tu casa en el cielo. Así que corramos la fe con paciencia, sabiendo que tenemos hermanos y hermanas, tenemos recompensa. Pero no solamente en el cielo, también tenemos recompensa en la tierra. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Así que, hermanos, una de las maneras en las que podemos enfocarnos en la recompensa de Dios en la eternidad es cuando nos enfocamos en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gálatas 6:9, y con esto termino. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. Hay otras versiones que dicen: no nos cansemos de hacer el bien. No bien solamente, sino el bien. Le da ahí otro toquecito para una mayor comprensión. Hermanos, repito, perseveremos en la fe. Despojémonos de todo peso. Hagámonos livianos. Me acuerdo del estilo de vida minimalista. Me acuerdo de un pastor que se fue a estudiar a Costa Rica con su esposa ya de mayores, y me hacía gracia, dice, porque le dieron una beca y él vivía en el campus de la universidad y vivía en un apartamentito, dice, y una de las cosas que aprendimos, además de ir a estudiar y teología, etcétera, dice, aprendimos que fácil, que bien se vive con menos cosas. Dice, teníamos un tenedor para cada uno, una cuchara para cada uno, un cuchillo, teníamos más, dice, y nos dimos cuenta que no nos hacía falta más. A veces estamos tan sobrecargados de cosas, tenemos tantísimas cosas y todavía nos sentimos pobres, todavía nos sentimos que tenemos poco. Hermanos, despojémonos de todo peso. Dejemos de mirar para atrás y pongamos nuestra mirada a la meta, donde nos espera Dios para darnos infinidad de bendiciones. No caigamos en la trampa. Lo más probable es que tú puedas tener razón de por qué te sientes resentido o herido, y tienes toda la razón probablemente, pero sé inteligente, déjalo atrás. Despójate del peso, quédate liviano, quédate libre y corre con paciencia la carrera que Dios nos ha preparado. Amén. Y seguimos con nuestra liturgia. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén.
Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le roguemos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz, y por siempre la defienda. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación. Te pedimos por la parroquia de la Ascensión, por todos sus miembros, por los niños. Acuérdate, Señor, de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mudado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues ya el domingo continuamos con la segunda parte del tema, que a lo mejor me va a salir para 3, en vez de para 2, para 3, ya veremos, pero yo creo que merece la pena que nos deleitemos con la palabra del Señor, nos llenemos de la palabra del Señor, llenemos nuestros pensamientos de la palabra del Señor, y qué maravilloso es pensar en esa promesa, en esa recompensa que Dios nos tiene preparado a todos. Amén. Que el Señor os bendiga y el domingo seguimos con más. Amén.